Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos sean todos a la clase virtual de tecnología e informática. Eh, Estamos saludando a todos los estudiantes que a bien se puedan conectar a través de esta plataforma Zoom, en la cual vamos a tratar de explicar un poco acerca de lo que es la tecnología informática. Eh, La idea es que vamos a explicar lo que hay que hacer en la semana 1 y 2 de esta guía, en la cual vamos a hablar acerca de lo que es las fuentes de energía. Vamos a tener un poco el concepto de lo que es energía. Vamos a hablar un poco acerca de cada una de las fuentes, de dónde proviene la energía y cómo esta energía es necesaria para el ser humano. Le saluda al profesor Alberto Cortés, deseando que esté muy bien, que hayan pasado muy rico en las vacaciones de Semana Santa con la familia allí, orando y pidiéndole a Dios para que se termine todo este calvario que estamos viviendo con el virus, que cada día está peor. Pero bueno, con el favor de Dios vamos a salir adelante dentro de este proceso. Bueno, ¿qué vamos a ver? Entonces acá en la guía vamos a encontrar en la página número 154 de la guía, vamos a encontrar lo que es la semana 1 y 2. El tema fuentes y formas de energía. Cuando hablamos de energía, empezamos a hablar de algo que es vital para el ser humano, que está con nosotros desde el principio y que no solamente está en nuestro organismo, sino que está en todos los organismos que existen en nuestro planeta como tal. ¿Sí? Eh, pero entonces quisiera en la guía que ustedes me escriban su concepto de qué es energía, lo que sepan de energía en la primera parte. No es buscarlo y indagar primero acerca del concepto de energía, sino lo que se les ocurra que es energía, y lo van a colocar en esas dos líneas que aparecen en esta primera página de la guía. ¿Sí? Recuerden que esta primera parte es un momento de exploración. ¿Qué es eso de momento de exploración? Que ustedes van a tratar acá de explicar con sus propias palabras lo que sepan. Si saben o no saben, igual escribir ahí lo que primero se les ocurra acerca de lo que es la energía como tal. ¿Sí? Entonces, antes de empezar a hacer el proceso de la guía, deberían escribir allí lo que ustedes entienden por energía y por qué tiene tanta importancia para el ser humano, ¿sí? O por qué tiene tanta importancia en nuestro contexto. Bueno, continuamos luego con lo que es el momento de estructuración. En este momento de estructuración empezamos ya a hablar del concepto de energía. Dice acá, la energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. Es decir, el concepto de energía se define como la capacidad de hacer funcionar las cosas, ¿sí? De hacer desplazar las cosas de un lugar al otro, de hacer que nosotros podamos interactuar dentro de nuestro contexto con las cosas que tenemos alrededor, ¿sí? Se dice que cuando nosotros tenemos un objeto, un elemento, en el momento en que lo estamos levantando y lo desplazamos por el contexto, ya le estamos aplicando energía, ¿sí? En nuestro mundo de hoy existen formas de extraer energía de muchas cosas, y ya vamos a ver más adelante cómo podemos obtener la energía. Acá dice que en nuestro mundo hoy día se extrae energía con diferentes fines, principalmente comerciales. Sin embargo, no siempre ha sido así. ¿Cómo así que no ha sido así? Pues antiguamente, nuestros antepasados también utilizaban la energía, ¿sí? Por ejemplo, el fuego. El fuego es una forma de energía muy utilizada actualmente también, ¿sí? Pero que viene de nuestros antepasados. Ya hacíamos un análisis de cómo en la prehistoria, ¿sí? Se podía utilizar el fuego para ablandar los elementos, ¿sí? ¿Sí? Para poder consumir la carne, ¿sí? O para forjar, digamos, armas utilizando metal como tal, fundiendo el metal, ¿sí? Entonces, lo que se hace es liberar un poco de energía y hacerle cambiar la energía
de los cuerpos como tal. ¿Sí? Dice acá, antiguamente el hombre utilizó uno de los principales recursos naturales para cubrir sus necesidades. Cuando descubrió el fuego, el único fin que tenían estas llamas era protegerlo del frío y servirle para cocinar alimentos. Aunque actualmente seguimos utilizando el fuego para estos fines, el resto de los recursos naturales o artificiales ha dado lugar a las fuentes de energía, las cuales son exploradas en centrales o industria, perdón. Ahora nos dedicaremos a estudiar los diferentes tipos de energía, ¿sí? Ya en la hoja 155 empezamos a ver lo que son la clasificación de la energía. Ahí empezamos a ver lo que son las energías solar, ¿sí? Que provienen de precisamente el sol, ¿sí? Ahí podemos captar la energía utilizando ciertos dispositivos, como por ejemplo los paneles solares, ¿sí? Pero nosotros también en nuestra piel, nosotros captamos la energía también a través de nuestra piel, absorbemos energía y por eso es que muchas veces cuando el día está triste, que va a llover, nosotros a veces nos sentimos como bajitos de energía, como con pereza, ya que sentimos así como que, ay, no, pero yo no quiero hacer nada hoy, quiero quedarme en la camita, precisamente por eso, porque no nos está llegando la energía del sol que nos hace levantar de la cama y nos hace esa chispa, ¿no? Que nos hace salir de la cama, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de la energía solar, ¿sí? Es esa que viene del sol. Con esta podemos generar también electricidad, ¿sí? Utilizando, como ya decía, los paneles solares. Lo otro que tenemos es la energía hidráulica. Esta energía hidráulica se produce por el movimiento del agua. Cuando hablamos de hidráulica, viene de lo hídrico, es decir, del agua. Entonces, se utilizan unas turbinas, se utilizan una serie de elementos que nos permiten generar energía a través de esas turbinas. ¿Qué son turbinas? Unos motores gigantes en los cuales cae el agua en las aspas, ¿sí? Y hace el movimiento y genera la energía eléctrica. También tenemos la energía eólica. ¿Qué es la energía eólica? Es la que se produce a través del movimiento también de aspas, por ejemplo, del sol, ¿sí? Con el sol. Entonces nosotros cuando tenemos el sol, estamos generando energía. Cuando tenemos el agua, estamos generando energía. Y cuando tenemos el viento, que es la energía eólica, también estamos haciendo el proceso de generación de energía. Entonces tenemos esa serie de elementos que nos permiten a nosotros generar energía utilizando motores. En este caso, también cuando hablamos de la energía eólica, utilizamos unos motores pequeñitos, más pequeñitos que las turbinas, para generar energía. ¿Listo? Esa energía que se genera a través del viento se puede convertir en energía eléctrica también, utilizando los motores. Lo siguiente que hablamos es de la biomasa. La biomasa está relacionada con los elementos que tenemos en nuestro contexto que podemos consumir, por ejemplo, la manzana, el aguacate. Todos esos elementos nos pueden producir energía. Nosotros consumimos esos alimentos y nos permite generar energía un poquito a nuestro organismo, por ejemplo. ¿Sí? Nosotros tomamos chocolate, por ejemplo. Ese chocolate nos genera muchísima energía. Por eso muchas veces a los niños pequeños les prohíben tener el chocolate, consumir chocolate, demasiado chocolate, la chocolatina. ¿Por qué? Porque les va a producir precisamente eso, demasiada energía. Y después lo llevan al médico, no, doctor, mire que es que el niño, mire que es que la niña es demasiado hiperactivo. Eso en la mañana, después que se toma el chocolate, empieza a saltar por un lado y por el otro, se monta por aquí, se monta por allá, y mejor dicho, es por eso, porque precisamente el chocolate genera energía y se desborda tanta energía en esos niños que no pueden consumir tanto chocolate, ¿sí? Bueno, continuamos entonces también con la energía geotérmica. ¿Sí? Esta energía geotérmica se produce por esas fuentes de energía que tenemos en nuestro subsuelo, ¿sí? ¿Qué es el subsuelo? Pues la parte que está debajo de la tierra, ¿sí? Ahí viene, de ahí viene la energía geotérmica, ¿sí? El de los volcanes, últimamente se están utilizando fuentes de energía
se están utilizando los volcanes. ¿Para qué se utiliza esto? Precisamente para que se empiece, esa cantidad de calor que emite los volcanes son aprovechadas, ¿sí? Son aprovechadas para generar energía, ¿sí? Existen muchísimas, pero muchísimas plantas geotérmicas en el mundo, ¿sí? Que las colocan al lado de los volcanes, lo colocan en lugares donde se genera un poco de este tipo de calor. Entonces, aprovechan el calor para generar esa energía y para poder utilizar la energía, digamos, en plantas eléctricas, para las casas o puede ser en algunas empresas, ¿sí? Luego viene lo que es la termodinámica. La termodinámica viene también del calor, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la termodinámica, estamos hablando de que nosotros podemos utilizar el calor para poder generar energía, ¿sí? En algunas partes se utilizan, por ejemplo, esas latas de gaseosa, latas de gaseosa o las latas de cerveza que utilizan mucho, ¿sí? Lo que hacen es unir estas latas, ¿sí? Unas con otras y le colocan una serie de cables y las colocan en el sol, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con eso? Al calentarse esas latas, producen energía y son aprovechadas utilizando un convertidor, ¿sí? De calor a energía, que muchas veces no es una cantidad de energía que va a encender un televisor, pero por lo menos nos ayuda a encender, por ejemplo, un bombillo, una bombilla en nuestra casa, ¿sí? Entonces, en muchas partes que no hay energía, están utilizando esta forma de generar energía, que es la termodinámica, ¿bien? Entonces, estamos hablando de las diferentes formas de energía que existen, cómo nosotros podemos producir o recibir energía de diferentes partes, ¿sí? Entonces, hablamos de energías eh, que nos permiten a nosotros, digamos, utilizar diferentes elementos en diferentes contextos. Nosotros utilizamos la energía para todo en nuestras casas muchas veces. Cuando se va la energía en la casa, decimos, ¡ay, se fue la energía! Iba a jugar la selección Colombia y ya no nos podíamos ver el partido. O dice por allá la mamá, no, se fue la energía y la novela que está tan buena, ¿sí? Entonces se les va la energía y no pueden ver televisión, por ejemplo. O se va la energía, por ejemplo, allá en las Flores, que se da mucho la energía por varios días inclusive, y después no tenemos cómo cargar el celular, y estamos muy, pero muy tristes por eso, ¿sí? Entonces miren cómo la energía nos ha ayudado también a muchas cosas, a los seres humanos. En cuanto a la recepción de energía, nosotros tenemos muchísimas, pero muchas necesidades, ¿sí? Les decía, el celular, si no tenemos cargado el celular, pues ahí no vamos a poder hacer las llamadas telefónicas que hacemos, o las videollamadas, o no sería posible, por ejemplo, esta llamada que tenemos en este momento a través de Zoom, ¿sí? No sé si creo que solamente tengo una estudiante conectada, a mirar allí. No sé si tenga alguna pregunta hasta allí, Kiara, que es la que está conectada allí hasta el momento. No, no, ¿Tiene, profe. tiene todo claro hasta el momento, Kiara? Sí. Ah, perfecto, bueno. Entonces vamos a continuar un poco explicando lo que son las energías. Dice fuentes de energía no renovables. Estas fuentes de energía no renovables tienen que ver con que no se pueden recuperar. ¿Cómo así que no se pueden recuperar? Son recursos que se van desgastando, que se van acabando con el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, el petróleo. Estamos hablando de que el petróleo se está acabando en el mundo, ¿sí? Y por eso es que existen una cantidad de problemas con esto, ¿sí? Por allá en el oriente existen muchísimas cantidades de petróleo debajo del subsuelo. Y Estados Unidos, por ejemplo, quiere apoderarse de esas fuentes de petróleo que hay por allá. ¿Sí? Entonces lo que tratan es de buscar la manera de generar la guerra con muchas de esos países para aprovechar el petróleo. ¿Por qué? Porque en el terreno de Estados Unidos y Colombia el petróleo se va a acabar.
El petróleo está en el subsuelo, ¿sí? Y lo que hay que hacer para eso es utilizar una serie de máquinas que lo que hacen es perforar la tierra y tratar de extraer el petróleo de debajo de la tierra, ¿sí? Pero ¿qué pasa con esto? Esto genera una contaminación enorme en las zonas donde están utilizándose esta maquinaria, ¿sí? Entonces, es importante para el mundo utilizar el petróleo, porque este petróleo lo convierten en lo que es la gasolina, ¿sí? Lo convierten en lo que es el querosene, ¿sí? Que se utiliza para, anteriormente se utilizaba para cocinar, por ejemplo, en cuanto a los fogones de socandela que utilizaba antes la persona. Uno, por ejemplo, decía que es el gas, ¿sí? Pero realmente es querosene, ¿sí? De ahí se sacan los combustibles para los vehículos, ¿sí? Lo que es el ACPM se saca del petróleo también, ¿sí? Y muchos derivados, por ejemplo, el betún se saca también del petróleo. Las crayolas, las plastilinas, muchas de esas se sacan también del petróleo. Y este material es importantísimo, ¿sí? Para el mundo. Los vehículos, nuestros carros, trabajan es con eso, con gasolina o con ACPM, ¿sí? Entonces, es importante para el mundo tener petróleo. Tener petróleo es importantísimo. Colombia tiene petróleo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que son yacimientos de petróleo muy, pero muy pobres frente a los que existen, digamos, en el oriente, ¿sí? Por eso se ven guerras incansables con este proceso. Y vemos que de pronto cuando el petróleo está escaso, ¿sí? Se empiezan a tener, tenemos problemas increíbles a nivel mundial, ¿sí? La gasolina sube y sube y sube cada vez más precisamente por eso, porque esa es la energía que consumen nuestros carros, nuestros vehículos, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta eso. Y este es un tipo de energía que es no renovable. ¿Cómo así que no renovable? Que no podemos recuperarlo, ¿sí? Las que teníamos ahora rato, las que estábamos hablando ahora rato, son energías renovables. ¿Por qué? Porque continuamente las estamos utilizando. Todas estas energías que están acá son renovables, ¿sí? Son energías limpias, energías que no contaminan, ¿sí? Sino que estas energías están en nuestro contexto, ¿sí? Ahora, las que tenemos acá, en la parte de abajo, son energías no renovables. Estas energías producen contaminación. Estas energías producen una serie de problemas al medio ambiente, ¿sí? Aquí en Colombia existe un problema bastante importante con respecto a algo llamado el fracking. ¿Qué es eso del fracking? Que nosotros, que lo que tratan de es extraer minerales, ¿sí? Y combustibles eh, a cielo abierto. ¿Qué quiere decir eso? Que van dragando, van erosionando, van cortando los árboles y van abriendo la tierra para hacer este tipo de procesos, ¿sí? Y existe una técnica que es que insertan un chorro de agua eh, impresionante en el subsuelo, ¿sí? Para ir rompiendo, rompiendo, rompiendo y, y poder sacar más fácil el petróleo, ¿sí? O para ir sacando más fácil los minerales que están debajo de la tierra, porque ya no solamente lo utilizan para extraer petróleo, sino que también lo utilizan para extraer otro tipo de minerales, ¿sí? Y en Colombia se aprobó esto de la explotación minera a cielo abierto. ¿Qué hace eso? Que empieza a erosionar nuestro territorio, empieza a dañar nuestros bosques, empieza a dañar nuestros ríos. ¿Por qué? Porque ese material que sale de allí va a terminar en los ríos y va a terminar en el medio ambiente nuestro. Entonces, estos combustibles fósiles, estos elementos que están tratando de sacar del subsuelo, van a terminar generando unos problemas ambientales impresionantes. ¿Y qué va a pasar? Que cuando ya se acabe el petróleo allí, cuando ya se acaben esos combustibles, te van a ir para otro lado y le van a dejar el problema a la región donde empezaron a extraer estos combustibles fósiles, ¿sí? Entonces es importante esto. Lo otro que tenemos es la energía nuclear. Esta energía nuclear, ¿sí? Es la energía atómica. No sé si ustedes han escuchado hablar de pronto de lo que es la bomba atómica, ¿sí? Que eso es una bomba
que al explotar puede destruir ciudades enteras por la cantidad de energía que libera, ¿sí? Explota de tal manera que acaba con todo lo que tiene alrededor. Y como lo hacen bajo un material que se llama plutonio, ese material es radioactivo y termina dañando o contaminando de tal manera la zona que está allí, alrededor de donde se hace ese tipo de explosión nuclear. Lo que se hace entonces es utilizar en estas plantas de energía nuclear, lo que hacen es utilizar gramos muy pequeñitos de plutonio para poder generar energía, ¿sí? Porciones pequeñitas, ¿por qué? Porque si llega a explotar demasiado cantidad de este producto, lo que va a producir es una explosión tremenda, ¿sí? Que va a destruir toda una ciudad, ¿sí? Como pasó en Hiroshima, cuando Estados Unidos lanzó una bomba nuclear en este pueblo, ¿sí? Destruyó completamente una ciudad. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los combustibles fósiles y la energía nuclear pueden producir daños irreversibles en nuestro contexto por la cantidad de energía que pueden liberar o por la cantidad de contaminantes y radiación que estos pueden estar generando en nuestro contexto. ¿Listo? Si bien es cierto que nos producen energía para organizar ciertos elementos electrónicos en nuestro contexto, ¿sí? Cosas que funcionan con el celular, perdón, como la televisión, como la radio, los vehículos, ¿sí? Los ventiladores que tenemos en la casa, todos esos elementos funcionan con la energía. Las bombillas que tenemos en la casa, los bombillos, ¿sí? Todo eso nos puede ayudar a generar ese tipo de comodidades también, ¿sí? O para los vehículos que nos ayuda a transportarnos, ¿sí? Nos ayuda a generar energía. Pero ¿qué pasa? Que también nos puede ayudar es a destruir nuestro planeta por el tipo de energía y contaminantes que genera. Bueno, a continuación voy a hablarles un poquito de lo que son las actividades, ¿sí? Viene lo que es el momento de transferencia y evaluación. Aquí lo que vamos a hacer en primera instancia es utilizar la información que está aquí para realizar la sopa de letras. ¿Sí? Ahí tenemos una sopa de letras. Lo que vamos a hacer es tratar de encontrar las letras, el texto que está en la parte de abajo, ¿sí? De esa sopa de letras. Sí, ahí está. No están tan fáciles como algunas otras sopas de letras, pero ahí van a encontrar la información. Lo siguiente que van a hacer allí, ¿sí? Que está, le ha preguntado, dice, con las palabras anteriores, di cuáles pertenecen a energías renovables o a las no renovables. Entonces, ahí está, por ejemplo, el carbón. En la parte de adelante va a escribir si el carbón es renovable o no renovable. Hidráulica, si es renovable o no renovable. Nuclear, si es renovable o no. Petróleo, solar y eólica. ¿Sí? Entonces, lo que van a hacer ahí al frente es escribir qué tipo de energía es. ¿Sí? Dice, hecho esto, con las no renovables, pon un ejemplo de su uso, de un uso que conozcas, ¿sí? Por ejemplo, el carbón o la gasolina, ¿sí? ¿Para qué se utiliza la gasolina? ¿Sí? En ese caso van a dar un ejemplo ahí. Listo, ahora dice, la siguiente pregunta, la cual dice, ¿por qué es necesaria la energía para nuestra sociedad? ¿Sí? Entonces, de todo lo que hemos hablado, de todo lo que hemos analizado aquí, ¿por qué la energía es importante para la sociedad? Vamos a escribir brevemente allí. ¿Listo? Después viene qué tipo de energía conoces. Entonces, ya hemos estudiado algunas energías. Entonces, las que tú conozcas en tu casa, básicamente. Nombra algún tipo de energía no renovable. Nombra algún tipo de energía renovable. ¿Alguno de estos tipos de energía contamina? Entonces, aquí lo que hemos ido explicando, si hay alguna que contamina, entonces ustedes van a escribir ahí sí, cuáles son esas energías y por qué contamina, básicamente. ¿Crees que estas energías afectan el cambio climático? ¿Qué es el cambio climático? Ahí sí tenemos que preguntar un poquito a nuestras personas que están a nuestro alrededor, ¿cierto? ¿Qué es eso del cambio climático? ¿Quién sabe qué será? La idea es que ustedes investiguen un poquito acerca de eso del cambio climático con los papitos, con las mamitas, con las personas que tenemos alrededor y veamos si las energías pueden afectar el cambio climático. ¿Sí? ¿Qué cosas afectan el cambio climático? Entonces, ahí podemos escribir qué cosas afectan el cambio climático una vez hayamos investigado un poco.
Realizar el dibujo de algún elemento que genere energía en tu casa. Te vamos a colocar un elemento que, oiga bien, que genere energía en tu casa. No que utilice energía, sino que genere energía en tu casa. Es importante eso, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta esos elementos. Luego dice, elabora un mapa conceptual de la clasificación de las fuentes de energía con ejemplos. Entonces, aquí vamos a escribir energía. Entonces se califican en renovables y no renovables. Las renovables son tales, 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 tales. Las no renovables son tales, tales, tales. ¿Sí? Y debajo de cada una vamos a escribir un ejemplo de esas energías. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos la información para esas semanas 1 y 2, que termina en la página 158. ¿Listo? Entonces, tenemos 2 semanas para hacer este trabajo, básicamente. La idea es que vamos a tratar de realizarlas una horita semanal para que desarrollen ese proceso. Vamos a tratar de que tengamos el tiempo suficiente para hacer este proceso. No sé si tengan alguna pregunta hasta el momento. Si puedan generar alguna pregunta sobre este proceso. Si no, entonces dejamos hasta nuestra próxima clase. Bueno, profe. Bueno, muchísimas gracias. Cualquier cosa, con mucho gusto, voy a estar pendiente al WhatsApp para que ustedes puedan preguntarme por allí. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, o me timbran al teléfono que yo con mucho gusto les respondo. Está bien. Bueno, que pase muy bien. Hasta la próxima. Igual. Buenas. Buenas, ¿cómo están? Bien, gracias. Estamos invitando hoy de parte por su Capillas de la Fe. Estamos en campaña de los planes funerarios. Ah, gracias. Ya. Sí, ya tengo servicios. Con Comeva. Sí, cooperativa Comeva. Bueno, gracias bien, está bien. Gracias.